Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este video. En el día de hoy les vengo a hablar sobre cómo tomar profit, o sea, cómo cerrar una posición, cómo podemos nosotros identificar y establecer la distancia en la cual estamos dispuestos a invertir nuestro dinero hasta que llegue a un punto en el cual quizás en ese punto puede que el precio empiece a reaccionar y pues no sea una buena idea seguir dejando la inversión, por ende sea una buena idea capitalizar. Sé que me hice bola, sé que me confundí un poco intentando explicarles esto, pero básicamente lo que les quiero explicar es, si por ejemplo si ustedes llegan a entrar en esta zona de aquí abajo, pues lo interesante sería en dónde salir, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, lo interesante sería salir en esta zona de resistencia. Pues si se dan cuenta aquí interactúa con un soporte y lo ideal sería salir con salir en una resistencia. Entonces pues por eso podría llegar a ser una de las maneras de tomar profit. Entonces, en el video de hoy les vengo a explicar específicamente esto, cómo tomar profit, porque hay varios factores, hay varias maneras, hay varias estrategias que nos pueden permitir lograr cerrar nuestra posición o pues directamente liquidar, ¿no? Lo que pasa con el take profit es que el take profit tiene que ser adaptativo y el take profit depende de cada persona. O sea, el take profit es único porque somos nosotros los que vamos a estar invirtiendo y después es nuestro dinero. Entonces, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a estar bajo presión? ¿Ok? Eso quiere decir que una vez que entonces sabemos nuestra entrada, tenemos que operar y esperar a que el precio llegue del otro lado. O sea, no nos sirve entrar en un lugar y salir a la mitad, porque pues, por ejemplo, en lo que viene siendo gestión monetaria, el riesgo recompensa pues no es tan bueno. Es por eso que si invertimos hay que tomar el riesgo de poder perder 1 euro, pero quizás de ganar 2. Entonces siempre 1 a 2. Invertimos 1 euro, 1 dólar o lo que sea y siempre buscamos invertir o ganar el doble, ¿ok? Entonces nunca vamos a lanzar un trade, nunca vamos a abrir una operación con un take profit que no sea de 1 a 2. Se los voy a explicar directamente entonces en el gráfico, se los voy a explicar directamente con el par de divisas en el cual yo opero. Entonces actualmente los pongo en contexto. Actualmente este es un instrumento financiero, este es un mercado de par de divisas, el mercado de divisas, y básicamente lo que nos representa aquí, esperen que el gato está llorando. ¿Qué le pasa? Silencio. Entonces básicamente lo que les voy a mostrar aquí en el gráfico es literalmente un análisis, ya que siempre tenemos que pasar por un análisis técnico para poder definir estas zonas y pues obviamente poder entender bien el concepto. Entonces pues como siempre, como en todos los videos, siempre empezamos pues con un poco de análisis técnico, ya que pues lo importante aquí es siempre saber lo que el precio está haciendo y potencialmente hacia dónde se puede llegar a mover, ¿de acuerdo? El problema con esto es que si nosotros no hacemos un análisis técnico, si no somos disciplinados constantemente y diariamente, hay veces que se nos van a escapar ciertas cosas que son esenciales al momento de invertir, y pues es mejor hacer un buen análisis, es mejor ser disciplinado que volverse disciplinado o que hacer mejores análisis porque hemos perdido dinero. Entonces siempre lo importante es ser disciplinado, pero pues obviamente esta disciplina solamente se va a ganar con mucho trabajo o con muchas pérdidas, pero pues se van a dar cuenta que la disciplina sí cuenta. Sin embargo, lo más importante es que ustedes se van a dar cuenta que todo el trabajo que ustedes todo el trabajo que ustedes pudieron haber estado haciendo durante mucho tiempo, por simplemente un día no haber sido disciplinados y por haber invertido mal, pueden llegar a perder todo ese dinero. Entonces lo importante es que ustedes siempre estén disciplinados y siempre estén constantes analizando el mercado de las diferentes temporalidades de la manera en lo que ya les he explicado. ¿Qué quiero decir? Hagan un análisis, pero entonces siempre este análisis háganlo con doble temporalidad.
¿Qué significa? Que entonces están diciendo que ahora mismo estoy aplicando una temporalidad mucho más grande para de esta manera luego yo puedo aplicar una temporalidad mucho más pequeña y encontrar un punto de entrada, ¿ok? Esos son los dobles, es el concepto de multimarco de temporalidades, que básicamente yo lo aplico todo el tiempo, se utiliza para encontrar entradas y encontrar tendencias principales, pero pues, lo importante de eso es que también nos ayuda como que a estar mucho más en contacto con lo que viene siendo el precio en sí. ¿De acuerdo? Entonces aquí nosotros tenemos una trend line, esto es en días, se lo recuerdo, tenemos una tendencia alcista, y aquí tenemos lo mismo, un canal descendente, una figura chartista. Esto lo estoy trazando rápidamente porque pues esto ya lo he explicado en videos anteriores, y pues como estamos en días, pues los soportes por ahora siguen siendo los mismos y las resistencias pues por ahora siguen siendo las mismas a largo plazo y en temporalidades de una hora. Ahora mismo lo que yo les quiero mostrar a ustedes es entonces que aquí el precio, vamos a borrar esto porque pues hoy no les vengo a explicar nada de figuras chartistas ni nada, pero entonces lo que les vengo a explicar es las maneras de tomar profit. Las maneras de tomar profit entonces hay varias, pero básicamente les vengo a explicar 3 maneras para tomar profit. La primera manera es utilizando las figuras chartistas o las figuras o los patrones que el mercado esté generando. Entonces, por ejemplo, en una consolidación, una manera de tomar profit es entrar en un soporte, definir el riesgo 1 a 2. Por ejemplo, aquí sería 1 a 2. Entonces, yo entro acá, pierdo esta cantidad de dinero, puede ser 20, 50, 100, 200 euros, y yo estaría saliendo en esta zona de acá, que me estaría permitiendo generar pues el doble. Entonces, si yo perdía 50, pues la distancia objetivo o el take profit debería ser al menos de 100, el doble, ¿no? Invierto 1, gano 2. Sin embargo, eso se podría hacer haciendo 1 a 2. Sin embargo, pues por ejemplo aquí en esta zona nos estaremos dando cuenta que estaremos perdiendo una gran oportunidad de liquidar mucho más. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Simplemente sabiendo que, o por un lado, podemos invertir y buscar operaciones que nos pueden hacer ganar 1 a 2, o por otro lado lo que podemos hacer es simplemente decirnos, ok, entonces aquí es un soporte, pues bueno, voy a salir en la próxima zona en la cual vaya a interactuar el precio, que va a ser una resistencia. ¿Por qué es esto? Porque básicamente el precio lo único que hace es rebotar entre 2 grandes zonas, es por eso que las inversiones son menos arriesgadas que el trading, y las inversiones son las que ayudan a construir riqueza a largo plazo. ¿Por qué? Porque justamente nos está invirtiendo al día, nos está invirtiendo a la semana, se está invirtiendo a largos periodos de tiempo, y sobre todo se está invirtiendo en los extremos, entonces en la zona de oferta y en la zona de demanda. Aquí nosotros habríamos operado en la zona de en la zona de demanda hasta que el precio llegara a la zona de oferta. ¿Es una buena inversión? Sí, es magnífica. Entonces aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, nosotros estaríamos haciendo 1 a 5 literal. Aquí estaríamos invirtiendo. Quizás estaríamos dispuestos a perder, quizás vamos a decir, con un capital de 600, 700 euros, vamos a decir que ustedes aquí podrían estar perdiendo quizás entre 50 y 100 euros, pero aquí lo que podrían estar ganando podrían ser unos 400 o 500 euros. ¿Se dan cuenta? Entonces, pues es 1 a 2, y por ejemplo en esta figura o en las consolidaciones así es como podríamos llegar a definir un take profit. Si ustedes, por ejemplo, en su plan de inversión, ustedes dicen, ok, yo mi riesgo monetario, mi gestión de riesgo es de 1 a 2, ustedes básicamente simplemente estarían aprovechando, por ejemplo, este movimiento del mercado. Por ejemplo, aquí, si ustedes hubieran entrado en esta zona, solamente habrían aprovechado este movimiento de aquí, y no habrían podido haber aprovechado este movimiento alcista que le siguió el precio. Entonces, pues también es importante saber lo que el precio está haciendo, detectar esas grandes zonas en las cuales el precio se está moviendo, porque en esas zonas son las que nos van a permitir saber hasta dónde va a llegar el precio. Entonces es importante saberlo
Y pues esta fue la primera manera de definir un take profit con figura chartista, que pues es una consolidación. La segunda manera de tomar take profit viene siendo con figuras. Entonces las figuras, bueno, esto es una figura, es una consolidación, es una lateralización. Bueno, lo que ahora mismo yo les quiero hablar por figuras es dobles techos, dobles suelos, banderines, triángulos. Bueno, en el Bitcoin hay otras figuras, por ejemplo la doble copa, la que es así, la que luego sube así por equilibrio. Bueno, hay diferentes figuras, pero las más importantes en el Forex considero yo que suelen ser los dobles techos, los triángulos y quizás alguna lateralización, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí tengo un muy buen ejemplo de take profit. Entonces, aquí nosotros tenemos una lateralización. Por ejemplo, aquí se dan cuenta, el precio estaba en rango. Aquí el precio estaba en rango. Si se dan cuenta. Entonces, pues también aprovecho para demostrarles que el precio puede entrar en figuras estando ya en una figura. Y esto mismo está pasando en horas, en minutos, en segundos. Entonces, todo lo que aprendemos en un día, pues lo podemos aplicar en cualquier temporalidad. Obviamente, la volatilidad y la manera de funcionar de los instrumentos financieros varían. Así que, por ejemplo, lo que un trader necesita, pues obviamente un inversor también lo necesita, pero quizás el trader necesite conocimientos mucho más aplicados, mucho más desarrollados, pues porque estamos operando al día y necesitamos tener ojos de halcón para poder estar seguros de que esa inversión o que esa operación sea ganadora. En cambio, cuando estamos invirtiendo, pues estamos esperando esos puntos ideales, esos extremos, si se dan cuenta. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos operando en esta consolidación que encontramos en esta zona de acá, podemos decir entonces que por un lado estamos en una consolidación, entonces estamos en una figura, ¿se dan cuenta? Y entonces aquí aplicamos lo que viene siendo breakouts. Primero que todo tenemos que saber cuál es la tendencia antes de que el precio entrara en consolidación o en descanso lateral. La tendencia era bajista, el precio se encuentra actualmente en una resistencia, entonces probablemente nosotros, sobre todo porque las velas las vemos también que son de un volumen muy grande, entonces aquí nosotros nos podemos decir, ok, a mí lo que me interesa es operar cada vez que el precio llegue en esta zona de aquí arriba y salir pues en el soporte. Aquí me equivoqué, esto lo hice al revés, esto es así, y salir aquí en el soporte. Entonces, hay veces que, por ejemplo, cuando el precio rompe una consolidación, el precio va a recorrer la misma distancia de la figura. Entonces esta distancia se llama la distancia objetivo y pues esta distancia somos nosotros la que la definimos. Sin embargo, si esta distancia nosotros no la encontramos, esa distancia ya está definida. ¿Y quiere decir eso? Que nosotros estamos interpretando lo que el precio nos está diciendo. Sin embargo, el precio ya está haciendo lo que quiere hacer. El precio ya está diciendo, aquí me voy a devolver, aquí voy a subir, aquí voy a bajar. Si tú logras entender, mejor. Y si no lo logras entender, pues tú eres el que pierde dinero. Entonces, básicamente eso es lo que pasa con la información que el precio nos está dando. Entonces, aquí vamos a decir que nosotros entramos en una operación a la baja porque pues detectamos una oportunidad y el precio empezó a caer, rompió. ¿Ok? Entonces aquí el precio rompió. ¿Hasta dónde puede llegar a romper? Bueno, pues puede llegar a romper la distancia objetivo. Entonces, en un triángulo, en un rectángulo o en una lateralización, la distancia objetivo pues es la distancia entre el soporte y la resistencia. Por ende, luego nosotros agarramos esta distancia y la ponemos en la zona en la que el precio rompió. Si el precio rompió al alza, la ponemos hacia el alza. Si el precio rompió a la baja, la rompemos hacia la baja. Entonces aquí vemos que el precio rompió a la baja y transcurrió una gran parte, bueno, transcurrió literalmente toda la distancia objetivo, si se dan cuenta.
esta distancia que el precio recorrió acá es la misma distancia que estaba en esta zona de acá. ¿Qué es lo que pasa aquí? Porque el precio no siguió cayendo. Bueno, porque pueden pasar varias cosas. Primero que todo, aquí el precio pues hizo patrón de vela cerca de un soporte. Es un doble suelo literalmente, mandando el precio hacia arriba. También, pues lo que suele pasar es que cuando hay un rompimiento, el precio pues suele seguir esta distancia objetivo y luego en esta zona, en el extremo, suele haber una resistencia. Entonces pues puede que el precio se devuelva un poco y luego siga rompiendo hacia abajo. Aquí lo que pasa es que básicamente fue un false breakout porque pues, el precio rompió este soporte. Aquí parecía que iba a seguir rompiendo, pero sin embargo fue llamado otra vez hacia arriba y al final pues no rompió ese soporte. Entonces aquí lo ideal sería haber sabido cómo estaba funcionando esta lateralización, haber trazado bien la distancia objetivo y quizás con la misma operación que habíamos entrado acá o en esta zona, pues habríamos podido aprovechar este gran movimiento del mercado. Y si se dan cuenta, pues el precio sí que respetó la distancia y no funcionó como continuación de la tendencia, pero pues en este caso fue una reversión y el precio fue mandado hacia el alza. Entonces pues así es como se estaría fijando un take profit con figuras chartistas o con una consolidación. La tercera manera de tomar take profit es con los indicadores y es con algo que se llama cruce de EMAs, ¿de acuerdo? Los indicadores son particulares, tienen que tener cuidado porque los indicadores no son palabra de evangelio. Los indicadores muchas veces son manipulados por el precio y obviamente el precio pues también es manipulado por lo que vienen siendo las instituciones financieras y por grandes traders o por grandes vendedores. Bueno, en todo caso el precio a veces se ve muy afectado por grandes inyecciones de dinero en el mercado. Entonces los indicadores hay que cogerlo con pinzas y la manera que yo les vengo a explicar hoy de cómo tomar profit es básicamente con algo que se llama cruce de EMAs, ¿ok? Entonces ahora mismo yo voy a mostrarles el cruce de EMAs, cómo es que funciona. Así que lo que yo utilizo son EMAs exponenciales. Entonces, hay dos tipos, pero el nombre general es Moving Average. Moving Average significa movimiento promedio. El movimiento promedio básicamente significa en una semana, si el precio subió o bajó, ¿cuál fue el promedio? O sea, si pasó de 0 a 100, ¿cuál fue el promedio? O sea, el lunes estaba en 20, el martes estaba en 15, el jueves estuvo en 50 y el viernes estuvo no sé, otra vez en 50 o en 80. Lo importante pues es ver, es como que trazar esa línea media por todos estos precios para que al final nos diga, ok, el precio está subiendo más o menos de 15 euros por semana o el precio pues sigue subiendo. Lo importante de las EMAs es que las podemos utilizar de varias maneras. Pero entonces lo que yo aquí estoy utilizando es que estoy utilizando dos EMAs diferentes. Lo que voy a hacer aquí es que voy a poner una EMA de 50, una EMA de velocidad media, la voy a poner así y la voy a poner bastante gruesa. Y la otra EMA la voy a poner de 200. Entonces EMA de 50 con EMA de 200. Eso se suele utilizar mucho y sobre todo pues en temporalidades así grandes. Entonces aquí yo le voy a cambiar el color, le voy a poner esto un poquito más grueso, así color frío, y aquí tenemos justamente lo que yo les estaba hablando. ¿Cómo tomar profit con el cruce de EMAs? Básicamente, estas EMAs, si bien también nos muestran cómo va evolucionando el precio durante el tiempo o durante X periodo de tiempo, estas EMAs también nos muestran soportes y resistencias dinámicos. Entonces, básicamente cuando el precio está por encima de estas dos EMAs, o de la EMA de 200 o de la EMA de 20, significa que
estas dos EMAs le están sirviendo de soporte. Cuando el precio baje por debajo de estas dos EMAs, significa que el precio está en tendencia bajista y que estas EMAs están sirviendo o están funcionando como resistencia dinámica. ¿De acuerdo? Estas EMAs, hay dos particularidades, hay dos cosas interesantes que pasan. Estas EMAs se pueden cruzar. Cuando la EMA amarilla, o sea, de 20, de 50, de 50 periodos, o sea, de las últimas 50 velas, cuando la curva amarilla cruza por encima de la EMA de 200, eso significa un Golden Cross, significa el cruce de oro. ¿Por qué significa cruce de oro? Básicamente significa que las últimas 50 velas están siendo mucho mayores están siendo más alcistas que los valores afichados o recogidos por la EMA de 200. Entonces, pues aquí significaría que la curva amarilla ahora mismo está subiendo mucho más rápido que la curva azul. Entonces, pues por ende tenemos un patrón o una tendencia alcista, ya que nos indica que el precio a largo plazo está subiendo, ya que pasó por encima de la EMA de 200, por encima de toda la información que está siendo recopilada por los indicadores o por estas EMAs o por estas Moving Average durante 200 velas. ¿Ok? Las velas aquí representan los días. Entonces, es importante saber. Generalmente, los Golden Cross suelen aparecer cuando el precio cae y los Death Cross o el cruce de la muerte suele aparecer cuando el precio sube. Entonces, cuando el precio sube, va a llegar una resistencia, obviamente el precio tiene que caer. Entonces el precio va a empezar a generar patrón de vela, va a empezar a girar y en algún momento dado la EMA de 200 va a cruzar por encima de la EMA de 50, lo que significa que el precio a largo plazo está bajando. O sea, básicamente la EMA amarilla estaría cruzando por debajo de la EMA azul y significaría que el precio está bajando, por ende hay probabilidades de que el precio caiga. Sin embargo, este Dead Cross es es bastante confiable si lo llegamos a identificar en una resistencia. O sea, si en una resistencia identificamos Dead Cross y Golden Cross, es muy importante porque en el soporte tenemos un Golden Cross con un soporte bastante fuerte, por ejemplo puede ser un key level, y en la resistencia tenemos Dead Cross con quizás el precio estaba en zona de sobrecompra y pues con un Dead Cross y aparte con divergencia, convergencia del MACD o del RSI tenemos más información. Entonces decimos, uy, aquí tengo un Dead Cross, estoy en una resistencia, es un muy buen momento para invertir. Entonces, ¿cómo tomar beneficio con los Moving Average o con las EMAs? Bueno, pues básicamente vamos a utilizar las EMAs como soportes y resistencias dinámicas. Entonces, cuando el precio esté aquí abajo y haya generado un Golden Cross o que el precio nos esté mostrando que el precio está subiendo, cuando el precio caiga y empiece otra vez a retestear este soporte dinámico, por ejemplo aquí se dan cuenta el precio estaba subiendo, Golden Cross, el precio se fue al alza, Golden Cross, siguió subiendo, luego aquí el precio empezó a bajar, Dead Cross, el precio empezó a bajar y el precio se fue hacia abajo. Entonces, lo importante es que si se dan cuenta, aquí el precio, pues aquí estaba utilizando esta EMA amarilla de soporte, aquí lo podemos ver, aquí podemos ver la fuerza alcista, pero pues bueno, aquí vemos que el poder bajista le ganó. Sin embargo, aquí podemos ver cómo esta EMA está funcionando como soporte y también pues al mismo tiempo como resistencia, pues porque aquí ya dejó de ser soporte, rompió por debajo, entonces ahora mismo es una resistencia. Esto mismo también lo podemos aplicar pues con análisis técnico, pero pues la idea sería que cuando el precio empiece a tomar apoyo, como en esta zona, aquí en la EMA, es mejor salir. ¿Por qué? Bueno, pues porque podría girarse y generar un Dead Cross si nosotros habíamos entrado aquí con un Golden Cross. Generalmente, a veces puede que entremos en operaciones sin que haya un Dead Cross y que haya un Golden Cross,
Sin embargo, pues es importante siempre tener esto en mente y pues tenerlo presente porque pues suelen ser oportunidades de oro que a veces pues son muy fáciles, pero pues simplemente por el hecho de no tener la información pues no las vemos, pero simplemente aquí, por ejemplo, estando en este soporte, encontrando encontrando un cruce de EMAs en esta zona de acá y aparte de un soporte, yo veo eso y puedo llegar a invertir, puedo decir, ok, esto puede ser un muy buen momento porque hay varios factores que me están respaldando mi análisis y puede que sea una operación ganadora. Entonces, pues, eh, así es como se utilizan las EMAs, así es como se utilizan estos movimientos promedios que nos muestran las variaciones del precio, que también podemos llegar a utilizar como soportes y resistencias dinámicos. Yo pienso que voy a dejar el video ya por acá. Espero les haya gustado, espero les haya resultado bastante útil. Sé que es un poco largo, sé que es un poco complicado para entenderlo. Sin embargo, lo que les recomiendo es que estudien mucho, que lean, que se formen y que no pierdan la cabeza con toda la información que les estoy diciendo, porque no necesitan de todos estos conocimientos para empezar a invertir o para empezar a meterse en el mundo de las inversiones o en el mundo del trading. Lo que sí es cierto es que sin conocimiento no van a ir a ningún lado. Entonces, antes de empezar a invertir en cualquier cosa, les recomiendo fórmense o empiecen a estudiar, pero no vayan a empezar a la loca. Porque pues estas son cosas muy variables, estas son cosas que no son seguras, estos se basan con probabilidades, entonces tenemos que estar muy seguros de lo que nosotros estamos haciendo para después invertir dinero, porque si se dan cuenta, el funcionamiento de las EMAs no es muy fácil, no es sencillo. Sin embargo, hay estrategias de inversiones, hay estrategias de trading que se basan con los cruces de EMAs, entonces pues sí que es importante saber cómo funcionan. Y lo más importante de todo, pues es saber cómo funciona el instrumento financiero en el cual estamos operando, porque con soportes y resistencias sí que podemos llegar a ser rentables o sí que podemos llegar a generar dinero, pero pues obviamente tenemos siempre que saber lo que estamos haciendo. Entonces, sin nada más que agregar, sin nada más que agregarles para este video, yo me despido, yo soy Michael, espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.